Cada persona es un mundo. Todos fuimos influenciados culturalmente por los contextos en los cuales nos criamos. Esto, en colaboración con el combo genético que heredamos, determinó de alguna manera nuestros sueños, deseos, gustos y valores particulares. En definitiva, nuestra forma de ver las cosas y nuestra personalidad. El problema es que cuando abrís la puertita de tu ser y salís a la calle, el mundo es uno solo. Y es el mismo para tus amigos, tu vieja, el kiosquero, el colectivero y para vos. Ahí es cuando te tenés que poner a negociar entre tu mundo y el mundo. A veces esa puja es simpática y trivial. En otras circunstancias tenemos que sentarnos a resolver, por ejemplo, si una chica tiene derecho a decidir sobre traer o no un ser humano al universo. Durante muchísimos años, las determinaciones en la sociedad se tomaban después de un larguísimo debate entre opinólogos intelectualoides y generalmente con la intervención de la siempre sagradísima, que todo lo sabe, Iglesia. Pero desde el siglo XVI y XVII, la atrevida ciencia viene arremetiendo contra cada cuento de hadas que se le planteó enfrente. Tuvimos que ir adaptándonos a la no siempre agradable realidad que se nos mostraba, o quedar como unos boludos. Nadie nos puede negar, por ejemplo, que los mapeos genéticos nos revelaron que todos los seres humanos somos una sola familia sin importar raza, nacionalidad, religión o preferencias sexuales, o que las mujeres tienen capacidades cognitivas equivalentes a las del hombre, diferentes pero igualmente complejas, lo cual está mucho más piola que ser simplemente iguales, y por lo tanto la misma capacidad de participación en la toma de decisiones en una sociedad. Hay un hecho muy curioso en la gran mayoría de nosotros, y es que tendemos a pensar positivamente sobre nuestra biología. Somos perfectos, la maravillosa máquina humana, y de la misma forma concebimos nuestra manera de reproducirnos, pero la ciencia nos demuestra una vez más que estamos sesgados y que la percepción de nuestra especie es un proceso bastante ineficiente, a diferencia de otros animales que tienen una bocha de crías. Los humanos no somos tan fértiles. La realidad es que es bastante difícil que una flaca quede embarazada. Ponele que armamos una carpa llena de bardo, metemos 100 tipos con tremendas ganas de contacto sexual. O sea, 100 tipos. Y 100 chicas en la misma etapa del ciclo menstrual, y ni un kiosco o farmacia cerca. Ahora seguime con los números. Cada varón pone en promedio 300 millones de espermatozoides por eyaculación, y cada mujer en algún momento del ciclo libera un ovocito a punto caramelo. Solo uno de esos 300 millones de espermatozoides podrá tener el honor de fecundar el ovocito. Supongamos que cada uno de los 100 ovocitos son fecundados por un espermatozoide, formando 100 embriones. Algo bastante generoso si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los espermatozoides no funcionan bien y que estadísticamente 3 de esos varones son infértiles. De los 100 embriones formados, 66 no superarán la primera semana. De los 34 embriones restantes, 17 no pasarán la semana 20 de embarazo porque se abortarán naturalmente. Así, solo 17 de 100 fecundaciones recontra ideales terminaron en ese bebé al que la tía le aprieta los cachetes y los abuelos lo llenan de baba. O sea que a pesar de ser 7.000 millones de personas, no somos tan eficientes para reproducirnos. Pero volvamos a los espermatozoides. En ese planteo hipotético se murieron más espermatozoides que personas en los últimos 10.000 años. Pero tranquilos, porque al igual que las células que permanentemente mueren en tu piel, tu nariz y tu intestino, ellos no sienten dolor, no sufren. Imagínate que de otra manera todos deberíamos ir a juicio cada vez que nos escarbamos la nariz, nos rascamos el brazo o cagamos. ¿Cómo sé que no sienten dolor? Básicamente porque no tienen un sistema nervioso capaz de procesarlo. Las células de por sí o el conjunto de ellas no tienen un cerebro que procesa el dolor. En nuestro caso, cuando nos quemamos la mano con agua hirviendo mientras colamos los fideos, en realidad no nos duele la mano. Lo que pasa es que se estimulan receptores del dolor que llevan información hasta el sistema nervioso central. Luego, el cerebro lo interpreta como un hecho poco feliz para el organismo. Ahí es cuando puteás. La concha de su madre y la re... El dolor es una experiencia emocional y psicológica. Por eso puede haber dolor sin estímulo doloroso, como ocurre con el miembro fantasma en individuos amputados. Es decir, no basta que haya un estímulo doloroso, sino que tiene que haber una maquinaria de percepción que lo haga consciente. Existen muchísimos estudios histológicos, comportamentales, bioquímicos y neurológicos que muestran que en humanos este circuito se genera recién entre la semana 20 y 30 de la gestación. ¿A qué voy con todo esto? A tratar de encontrar elementos objetivos a la hora de debatir sobre el aborto. Porque una de las posturas más comunes en el debate sobre su legalización tiene que ver con que el feto puede sufrir dolor. En ese sentido, la ciencia nos demuestra que la solución es interrumpir el embarazo durante los primeros meses. Si en cambio lo que te hace ruido es no querer quitarle la vida a algo, lamentablemente alguien te tiene que decir que con ese criterio somos todos asesinos. Y si tu desacuerdo se debe a la falta de ética que supone decidir sobre la aparición de un nuevo ser en este mundo,
mundo, tenemos que abolir la masturbación y el preservativo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que el pensamiento crítico es necesario para abordar las problemáticas prácticas que nos suceden como sociedad. No es cuestión de opiniones y creencias, es cuestión de hechos, y los hechos deberían tener un nivel de jerarquía mucho más importante que las concepciones culturales y religiosas.